mañana con 4 minutos. A esta hora nos vamos a enlazar directamente hasta la sala Luis Bedoya Reyes del edificio de comisiones Víctor Raúl Ayala, la torre del Congreso de la República, donde ya se dio inicio y se encuentran ya reunidos los miembros de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra menores de edad en diversas organizaciones, que preside el congresista Alberto de Belaúnde. Hay que destacar que, según la agenda, se tiene previsto el testimonio audiovisual del señor Martín Teuchpool, reproducción del video grabado por la propia persona indicada en el marco de las investigaciones sobre el caso emblemático Sodalicio de Vida Cristiana, y también el informe de José Enríquez Cardós Tex, el ex miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, quien informa su experiencia dentro de dicha organización y sus conocimientos sobre el desenvolvimiento y el contexto en que se presentaron algunas denuncias. Adelante. Creo que en tercero cuarto y media, Jorge Cuervas también fue profesor. No sé si seguirá siendo integrante del Sodalicio, pero en esa época vivía en las comunidades del Sodalicio. Recuerdo también a se me dio el nombre de uno, no recuerdo exactamente el nombre, pero obviamente el que más recuerdo es el que fue mi profesor en quinto de media, que terminó siendo uno de los principales abusadores psicológicos y físicos que yo tuve mientras estuve en el Sodalicio, que es Alfredo Draxel, a quien yo he dedicado más de una columna independiente a las que dediqué en su época, pero fue una de las primeras personas a las que yo denuncié de abusos físicos y psicológicos, junto con el arzobispo de Piura, José Antonio Uren, ¿no?, el actual arzobispo de Piura. Ambos en las mismas situaciones en las comunidades de prueba, realizaron directamente acciones de abuso físico y psicológico en mi contra, ¿no? Cuando usted hace la promesa de aspirante, cuando tenía 17 años, ese proceso fue un proceso en el cual se involucró a su familia, fue una decisión personal, la pudo conversar con ellos antes, la informó después. ¿Cómo fue ese proceso de tomar esta decisión? Para hacer la promesa de aspirante, en quinto de media, a nosotros nos decían directamente que no se la comuniquemos a nuestra familia. No sé si habrá sido el común denominador, ¿no?, en todos los casos, pero por lo menos en el caso de la promoción de los 3 integrantes de mi promoción del colegio que hicimos promesa de aspirante ese año en esa ceremonia, estoy hablando de diciembre el 8 de diciembre de 1986, sí nos dijeron directamente que no comuniquemos a nuestros padres. Probablemente sea porque nuestros padres no eran muy favorables, por lo menos en mi caso. Otra de las personas que entró, el tercero no lo voy a nombrar porque no tiene por qué estar involucrado, porque ya salió hace mucho tiempo y no vivió en comunidad ni siquiera, pero sí voy a nombrar a uno porque lo he nombrado en mis columnas y lo he nombrado posteriormente. Es el sacerdote Juan Mendoza Figari, que no tiene relación de apellido con Luis Fernando Figari, y que es primo hermano de Pierre Figari. Él es uno de los principales sacerdotes del Sodalicio, y él entró conmigo, era de mi promoción del colegio. Juan Mendoza era mi amigo del colegio. Hicimos promesa de aspirante el mismo día, el 8 de diciembre del 86, en la parroquia Santa Úrsula de San Isidro, ante no sé qué obispo, no me acuerdo, pero explícitamente, por lo menos en mi caso, me pidieron que no les informara a mis padres porque mis padres eran contrarios, ¿no? Y era menor de edad. ¿Qué cambió luego de que usted hizo esta promesa de aspirante e ingresó a la comunidad? ¿La actitud era la misma? ¿Las actividades que realizaba eran las mismas? ¿El trato? ¿O siente que hubo un cambio entre esas dos etapas? Para comenzar, quisiera como graficar un punto específico que de repente podría ayudar a entender esa situación. En realidad 2 puntos que los quisiera relacionar. El Sodalicio tenía una política
de comunidades cerradas. Nadie que no viviera en las comunidades podía entrar a la zona donde vivían los sodalites, en la comunidad. Podías entrar a una especie como de salita de bienvenida, pero de ahí no más. Tenías que ser un miembro que vivía en las comunidades para poder entrar a cualquiera de las otras comunidades y obviamente la tuya. Entonces, ya desde ahí había una diferencia, ¿no? Quiénes podíamos y quiénes no podíamos entrar. Segundo, habían textos que no estaban disponibles para todos. Teníamos el famoso librito azul del sodalicio, que era un libro pequeño, era un pequeño manual que solamente recibíamos los que vivíamos en comunidad. No tenían acceso a este libro azul los que no vivieran en comunidad. Pero bueno, con relación a esto yo quiero justamente hacer contar una anécdota que también es importante porque me pone a mí en la situación más extrema en la que estuve con relación a la posibilidad de un abuso sexual. Como ya saben, y lo he dicho varias veces, yo sufrí abuso psicológico y físico. No sufrí abusos sexuales directamente, o sea, de ataques sexuales, pero sí la dinámica del abuso comienza en el físico y psicológico y de ahí el paso al sexual es simplemente una puerta más que se abre, ¿no? Pero se mantienen los anteriores y obviamente las consecuencias también son muy similares, ¿no? Yo era dirigido espiritualmente por Germán Doig, el segundo de Luis Fernando Figari, que fue la primera persona a la cual se descubrió que había cometido abusos sexuales dentro de las comunidades del sodalicio. Germán Doig fue mi director espiritual durante el tiempo en que yo básicamente era un menor de edad que visitaba y me hacía algunas actividades propias del futuro sodalite, ¿okay? Y Germán Doig era un tipo muy físico. O sea, él siempre venía y te agarraba de los hombros, y te agarraba de los brazos, y te agarraba la cabeza, y no sé qué. No era como, obviamente para mí, con el tiempo, era como avanzar un poquito más para que después no te dieras mucha cuenta cuando se metiera ya por el otro lado, ¿no? Entonces él era, claro, el representante de Dios para el dirigido espiritualmente por el director. Él era el representante de Dios, era el representante de Luis Fernando Figari, era el representante de Jesucristo, ¿no? O sea, ese nivel tenía. Entonces, esta persona obviamente penetraba todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y no había nada que fuera desconocido para él y que él y de lo cual no tuviera él algún tipo de manejo más o menos directo. Entonces yo, siendo todavía menor de edad, iba a la comunidad del sodalicio que todavía existe, que está en San Borja, el centro pastoral de San Borja, en la calle 2, y trabajaba directamente con Germán Doig. Entonces no solamente compartía con él el tema de que fuera mi director espiritual, sino que además trabajábamos en la editorial que tenía el sodalicio, que es la editorial Vida Espiritualidad B, ¿no? Y obviamente tenía acceso a su oficina y tenía acceso a un nivel de privacidad con él que no tenían otras personas. Entonces Germán, en un momento, cuando yo todavía tenía 17 años, ¿no? Faltaba mucho, casi tenía los 17 años recién cumplidos, uno o 2 meses más tal vez, cierra la puerta de su oficina y me dice: bueno, José Enrique, como tú has pedido ya entrar al sodalicio de manera formal, ¿no? Y ya has hecho tu voto de aspirante, ahora tienes que hacer tu promesa de aspirante, ahora tienes que hacer digamos el siguiente paso, que es entrar a la vida comunitaria. Entonces hay algo que yo necesito saber como tu director espiritual. Como tú no eres muy dedicado a los deportes y la vida, digamos, de ejercicios físicos, la cantidad de ejercicios físicos que demanda la vida en comunidad es bastante alta, entonces yo quisiera ver si tu cuerpo está preparado, está listo para poder recibir la carga de ejercicios, ¿no? Y la disciplina física que tú vas a tener que recibir en la comunidad, para lo cual te pido que por favor te quites la ropa, ¿no? Quédate solamente en ropa interior. Obviamente para mí era como si un entrenador de fútbol me estuviera diciendo: ¿sabes qué? Te voy a ver si es que te duele, ¿no? Entonces él me dejó así sin ropa y comenzó a tocarme en distintos músculos del cuerpo
para ver si es que, según él, yo tenía la fortaleza física para poder enfrentar estos ejercicios ahí. Yo en ese momento no me percaté de que eso podía ser una entrada a un posible abuso sexual o un posible ataque sexual, ¿no? Pero cuando pasaron los años y yo comencé a ver que él utilizaba el mismo mecanismo y que otras personas cayeron en el abuso sexual, fueron víctimas del abuso sexual o del ataque sexual, entonces dije, uy, la que me salvé, o sea, me he salvado por un poquito, y no sé cómo, porque yo no lo veía a él como alguien negativo, como alguien que me causara incomodidad, nada. Algo pasó que yo no he llegado a descubrir, que hizo que en ese momento yo dijera, no, ya está ahí nomás, no, ya, jajaja, me dan risas, me pusiera la ropa y saliera, ¿no? Pero lamentablemente otras personas no lograron salvarse de eso. Esto lo quiero contar un poco en referencia a lo que me estaba preguntando hace un momento, ¿no? Sobre sí. Eso, si me permite hacer una repregunta, sí. Sé que es un momento particularmente intenso de su testimonio, pero consideraría importante tener algunos detalles adicionales. Si podría repetirnos dónde ocurrió físicamente este encuentro. Esto fue en la oficina de Germán Doig, en la comunidad del Centro Pastoral de San Borja, ubicado en la calle 2 de San Borja, que es una comunidad actual y el centro de operaciones actual del Sodelicio. ¿Había alguien más presente en una oficina que estaba abierta, ventanas, o era una...? No, era como la oficina de un psicólogo en una fiscalía, una cosa así, uh-huh. ¿No? En una puerta que no entraba y como que había una pared ni nada más y un escritorio, nada más. No era completamente cerrado, no había acceso a nadie. La acción de esta suerte de estudio físico de su cuerpo terminó por decisión de él o por decisión de usted al momento de... Yo lo que recuerdo, porque obviamente estas son, primero son testimonios de hace mucho tiempo y segundo son testimonios que por una cuestión de defensa propia de la psiquis humana, uno tiende a ocultar, ¿no? Y a olvidar en el tiempo. Esta situación terminó por mi iniciativa, ¿no? O sea, yo no es que no me sintiera cómodo, sino que parece que algo, como le digo, o sea, no sé qué es lo que pasó. Hay algo que me motivó a que yo no siguiera con el siguiente paso, ¿no? Si me quería preguntar más sobre eso, porque quería continuar con la anécdota para hacer una vinculación directa con cómo Figari nos trataba de manera distinta, ¿no? Creo que la congresista Gloria Montenegro quisiera hacerle una pregunta sobre el particular. Gracias, Enrique, por estar acá. Muchas gracias, congresista. Nos sirve a todos y le sirve al país. Hemos escuchado en el transcurso de este trabajo muchísimas experiencias sumamente dolorosas, pero hay que acudir ahí no solamente para sistematizarlas, sino para ver qué hacemos para que eso no más vuelva a suceder. Cuando a ti te pasa todo esto, supongo que han habido promociones anteriores que ya la han vivido. Nadie te comentó antes de esto lo que ellos habían pasado y de qué hay que cuidarse, por un lado. Y por otro lado, ahora que no solamente hay más apertura de la iglesia, más apertura desde la sociedad y más apertura desde nosotros para estar atentos a quienes tenemos hijos, hombres y mujeres, para tener el sumo cuidado de dónde van los chicos, qué tipo de educación llevan y cómo les garantizamos su seguridad emocional. ¿Qué se tendría que hacer para esa protección que en todos los escenarios se debe tener, ¿no? Bien, de una otra manera creo que las dos preguntas están vinculadas. He encontrado algún punto de relación entre ambas. Los que venían antes de nosotros, primero San Bartolo, que era esta comunidad de formación del Sodelicio, o estas comunidades, porque era más de una, donde se ejercían la mayor cantidad de abusos físicos y psicológicos, era muy reciente, ¿no? O sea, San Bartolo había comenzado creo en el 84-85, o sea, ahí nomás, ¿no? Yo creo que debe haber sido de las
3 primeros grupos que entraban a San Bartolo, 3 o 4 primeros grupos que entraban a San Bartolo. De mi colegio, no habían, que yo tuviera conocimiento, miembros anteriores que hubieran entrado al sodalicio. Mi promoción fuimos solo 3, ¿no? Entonces fue digamos, el filtro era de 90 y tantos terminadas en 3, 2, 1, ninguno, ¿no? Entonces no teníamos mucha referencia de qué es lo que pasaba ahí adentro, ¿no? En segundo lugar, también con relación a esta pregunta, tiene que ver mucho con lo que decía al comienzo. Si estas prácticas provinieran de una secta destructiva, sí, no, ten cuidado, ¿no? Pero como provenía de una institución aceptada por la Iglesia Católica, entonces se aceptaban socialmente. Sí, socialmente aceptadas de todo punto de vista. Aceptadas por el colegio, aceptadas por los padres, aceptadas por las propias víctimas, ¿no? Bien, y lo otro, ¿qué se tendría que hacer? Yo no sé, es como muy complicado. Creo que una de las cosas que yo he dicho ya desde hace un tiempo es que, y también lo tuiteé previamente a esta sesión, hace un par de días, creo que la batalla principal ya la hemos ganado, ¿no? Que es esta información a la sociedad, ¿no? La gente que entra a Google y pone sodalicio ya no encuentra lo que Luis Fernando Figari quería que encuentren, ¿no? Ahora encuentra lo que nosotros, los sobrevivientes, queremos que sepan del sodalicio, ¿no? Entonces eso yo creo que es una de las victorias principales, ¿no? Lo demás no puede avanzar porque no está en nuestras manos, ¿no? No está en nuestras manos el Vaticano, no está en nuestras manos la justicia peruana, y no está en nuestras manos el nivel de control que nosotros podemos ejercer sobre esas instancias. ¿De quién están en manos? De los perpetradores de los abusos. Son parte de la Iglesia Católica que los protege, y ya eso lo hemos visto, eso yo no lo tengo que decir acá, ¿no? Tal vez hace 19 años cuando lancé mis denuncias no estaba muy claro, ¿no? Alguna gente quería verlo de otra manera, pero ahora no, ahora está clarísimo que la Iglesia ha apañado, que la Iglesia ha manipulado, que la Iglesia ha apagado silencios, que la Iglesia ha movido curas de un lado al otro simplemente para que no los encuentren, pero que no ha atendido el problema de manera efectiva. Estas prácticas de ellos en las comunidades, para un sodalite promedio, para un católico promedio incluso, lo que se sabía era como normal de una comunidad, ¿no? Es claro, te tienes que hacer fuerte, pues, ¿no? Porque vas a salir, pues, a vivir, sabe Dios cómo, en qué circunstancias, con los pobres y no sé qué, entonces no vas a tener lo que tú como hijito de papá del colegio Markham tenías. Entonces te tienen que someter a un proceso para que te limpies de todo eso y puedas enfrentarte a situaciones para las cuales tú socialmente no estabas preparado. Pero lo veían como normal, ¿no? Incluso ya de manera enfermiza dentro del sodalicio también lo veían normal. Era un camino a la santidad, era un camino a la renuncia personal, era un camino a la obediencia, ¿no? Que era el principio fundamental del sodalicio. Entonces, negarte a todo eso, y peor aún, salir a decir que eso estaba mal o salir que eso era un abuso, era pues ir en contra del establishment, ¿no? Retomando la pregunta original, usted señala que hay una diferencia en la actitud del sodalicio mientras usted era aspirante y una vez que ya ingresa formalmente a la organización. ¿Nos podría detallar esas diferencias? Sí. Luis Fernando Figari y algunos otros más como Germán Doigo, otras personas que estaban en ese mismo nivel, ¿no? De los superiores del sodalicio, eran figuras icónicas, ¿no? Eran rockstars de la religión, ¿no? Entonces, ver a Luis Fernando Figari era pues como irte a un backstage de, no sé, pues tu banda preferida, y más aún, ¿no? Porque te ibas a encontrar con Jesucristo Superstar, ¿no? Entonces era impresionante realmente lo que producían nosotros. Entonces había una expectativa, ¿no? De conocer a Figari, de darle la mano, de mirarlo a los ojos, de que te mire, de que te diga algo, para que eso te quede como visión de vida, ¿no? Entonces ellos obviamente sabían eso. Entonces ellos tenían que fomentar en nosotros esa actitud hacia ellos, ¿no? Entonces tenían que generar
¿no? Es misterio, esa sensación de superioridad, pero a la vez cercanía, ¿no? Que nos daban estas grandes personalidades divinas a las que nosotros íbamos a podernos acercar en algún momento. Cuando entrabas a vivir en comunidad ya no era eso. Cuando entrabas a vivir en comunidad ya habías pasado por el filtro de que Figari te viera y te eligiera. Ahora eras uno de la élite. Entonces ahora ya eras un cómplice de Figari. Obviamente no sabíamos de qué estábamos siendo cómplices, pues no conocíamos lo que pasaba. Pero sí, los abusos físicos y psicológicos, que lo tomábamos como una parte de nuestra formación, no lo tomábamos, como dije hace un rato, como algo anormal o que nos podía llamar nuestra atención de manera especial. Cuando vivías en la comunidad tú esperabas que llegara Figari, ¿no? Pero también temías que llegara Figari, ¿no? O sea, Figari es esta figura ya no tanto del rockstar, sino era del líder que te va a mirar a los ojos y no solamente te va a traer hacia él, sino que también te va a rechazar. Te va a rechazar porque no lo mereces. No mereces que Figari te hable. No mereces que Figari te mire, ¿no? Y obviamente a los que habían sido o eran víctimas de abuso sexual, no mereces que Figari te toque, ¿no? O sea, era como un premio que Figari se fijara en ti de esa manera. Entonces, no solo Figari, Doig y todos los demás, ¿no? Entonces ya el trato cambiaba, ¿no? Tú ya estabas dentro de una institución, una organización en la cual ya tú sabías más o menos que ya tu función no era que te atraigan, sino atraer gente, ¿no? Tu función era quedarte y tú ser ahora el apóstol, ¿no? Ya no ser el traído por el apostolado de otros. Entonces tenías una responsabilidad, ¿no? Y eso se plasma también en una anécdota que quisiera contar de cómo es que Figari nos manipulaba y cómo particularmente me manipuló a mí. Yo cuando comencé a tener las primeras dudas en mi vida comunitaria y comencé a hablar con los líderes de las comunidades en las que yo vivía para salir de ahí, irme a mi casa y poder trabajar, pero seguir siendo un usuario externo, ellos durante meses me decían que no, que yo estaba contraviniendo el plan de Dios y que me iba a ir al infierno y que además mi vida normal ya no se iba a poder dar porque la sociedad me iba a rechazar, ¿no? Porque yo había rechazado mi vocación, etcétera, etcétera, y que Dios como que más o menos me iba a hacer pagar eso, ¿no? Entonces eran meses llorando en el baño solo, ¿no? De no saber qué hacer porque ni siquiera te podías ir solo, tenías que irte acompañado con alguien a Lima, ¿no? Entonces siempre estabas como protegido, cuidado por alguien. El temor, todo esto. Finalmente yo doy un paso más en mi avance formal y institucional y doy un examen que se llama el examen de probando, ¿no? Ese examen era con un jurado que era Figari y 3 más, ¿no? Y nosotros estudiamos todo el año en la comunidad para este examen y los 4 o 5 integrantes del jurado nos decían, ya, ahora habla de este tema. Y tú tenías que exponer nada más. Y era como una mesa así toda como con un crucifijo, ¿no? Todo era medio oscuro, ¿no? Una cosa así medio como la Inquisición, con unos estandartes del sodalicio, con la espada flamígera y cosas así, ¿no? Figari al centro, ¿no? La Virgen, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces cuando yo termino de dar el examen, yo espero afuera a que salga Luis Fernando con los demás y Luis Fernando se acerca, o sea, me escoge entre todo el grupo y se acerca donde mí y me dice, voy a tratar de hacer que los términos sean lo más cercanos a los que él utilizaba sin pasar a lo que el respeto que merece la comisión, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más cercano posible. Él se acercó, me miró y me dijo, maricón, así que te quieres ir, ¿no? Ya me han contado. Entonces que Figari venga y te diga eso era como Dios, ¿no? O sea, entonces en un momento me dijo, mira, ¿sabes qué? Te vamos a poner en un retiro dentro de la comunidad para que tú puedas meditar, ¿no? Y puedas orar esto y consultarlo con el Señor, ¿no? Y la única persona con la que vas a poder tener contacto es con tu director espiritual y con tu superior, que en ese momento era José Ambrosic, mi director espiritual, después de Doig, y mi superior de la comunidad era Miguel Salazar, que ahora tiene una posición
importante en la Universidad San Pablo de Arequipa. Entonces ellos se supone que tenían que supervisarme en esta especie de retiro dentro de la comunidad para poder meditar yo sobre mi situación. Y luego me dijo: mira, maricón, yo quiero algo muy especial para ti. Tú sabes que yo solamente me fijo en algunas personas porque no puedo confiar en todos, en que todos vayan a cumplir con el plan de Dios. Lo que yo quiero, y he visto solo para ti, muchas gracias, es que me ayude, me representes en el Vaticano, porque queremos abrir una comunidad del sodalicio allá. Y tú vas a ser el fundador de la comunidad del sodalicio en el Vaticano. Entonces imaginan para un chico de 18, 19 años que se fije en ti el fundador, representante de Cristo, para decirte que vas a abrir la comunidad del sodalicio en la capital cristiana católica del mundo. O sea, llorar en el momento, obviamente. Con los años me enteré que eso se lo decía a todos los que se querían ir de la comunidad, ¿no? Como una forma de manipularlos. Entonces, este era el tipo de trato distinto, ¿no? De llevarnos con dulces y todo al comienzo, y después ya trabajar un poco la abstinencia y la búsqueda que teníamos dentro de cariño y de la aprobación que ahora nos estaban quitando, ¿no? Para obviamente atarnos más. Usted ha detallado que antes de ingresar a la convivencia existía un mes de prueba, en el cual usted menciona nos ponían en situaciones extremas para ver si éramos capaces de soportar la vida comunitaria. Sí. ¿Puede dar detalle de esas experiencias? Sí. Por ejemplo, muy al principio, cuando recién, los primeros días, bueno, desde el primer día en realidad que estuvimos en esta comunidad de prueba, la casa quedaba en la Avenida Brasil, se llamaba San Elred y quedaba en la Avenida Brasil. Nos llevaban a correr desde las 6 de la mañana por una parte de Jesús María y San Isidro, ¿no? Y recuerdo que el formador en esa etapa era Alfredo Draxel, ¿no? Como yo no era una persona de hacer ejercicios físicos en el colegio, más había hecho quinta nota de educación física, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces me quedaba siempre al final. Entonces él venía con una ramita de estas delgaditas que uno recoge del piso, y venía por detrás y me golpeaba en la parte de atrás de las rodillas, ¿no? Esa parte que es tan sensible, ¿no? Me golpeaba con eso para que yo corriera más rápido, ¿no? Luego, por ejemplo, estoy hablando solo de este mes de prueba, ¿no? Luego, por ejemplo, cometía yo algo tan grave como, por ejemplo, dejar desconectado el refrigerador al momento de haberlo limpiado, ¿no? Y no haberlo conectado nuevamente. Entonces descubrían quién había sido, preguntaban, uno aceptaba y decían: bueno, entonces ahora vas a tener que escribir 10.000 veces: no debo dejar desconectado el refrigerador, para mañana a las 6 de la mañana me lo tienes que dejar sin dormir, ¿no? Tienes que dejármelo ahí en mi dormitorio. Además de eso, como has dejado la refri, entonces eso significa que no tienes interés en que la comida se preserve, por lo tanto no te interesa comer, así que te voy a someter a ayuno de agua y lechuga hasta que yo te diga. Y además, como no estás cuidando la casa, no te interesa la casa, entonces tampoco te interesa dónde dormir, así que este mes de prueba vas a dormir en la escalera todo el mes. Entonces eso fue, por ejemplo, el castigo para una sola cosa. Para un día que dejé la puerta abierta había como una pequeña capillita, había como un jardincito al que uno salía y había una capilla. La puerta de la capilla daba al jardincito. Entonces todos debíamos cerrar la capilla con llave, porque obviamente ahí estaba la hostia, que es sagrada, y no podía entrar alguien hay una palabra que se me dio ahorita, que es el término que utilizan ellos, ¿no? Yo me había olvidado un momento de poner la llave, ¿no? Cuando salí. Entonces me dijeron: bueno, como no le pusiste la llave y no has sido cuidadoso, ahora vas a cuidar la capilla todas las noches sin dormir
parado frente a la puerta de la capilla en el jardín. Te vas a pasar toda la noche en vela, parado frente a la capilla, no te puedes sentar, y le dan una orden a todos los demás de la casa, y decían, si alguno se levanta durante la noche, baje y vaya a ver que no se haya sentado ni se haya dormido, ¿no? Entonces tenía que estar parado frente a la capilla, en ayunas, todo el día, ¿no? Solamente lechuga y agua, y durante una semana entera. O sea, privación del sueño como una herramienta de manipulación, típico de una secta destructiva, ¿no? Yo con los años me enteré de que esto era incluso, te podía causar un peligro de muerte, el no dormir durante una semana y estar parado en esas circunstancias. O sea, ese tipo de cosas nos hacían, ¿no?